despiertas a la ESI. Bueno, ahí me confirman que se escucha bien, así que buenísimo. En esta oportunidad estamos acompañadas por compañeras que están representando distintos espacios, que vienen laburando la temática hace bastante tiempo, desde los distintos lugares que habitan. Un encuentro en donde la idea es poder trabajar acerca de la transversalización, o qué es esa famosa transversalización de la cual solemos hablar, los posicionamientos y esto de la intergeneracionalidad al momento de pensar en la educación sexual integral. Para eso nos están acompañando Gabriela Magistris. Ella es abogada y es magíster en Derechos Humanos y Políticas Sociales. Es integrante de Ternura Rebelde, doctora en Ciencias Sociales, investigadora, enfocando su trabajo en los sistemas de protección de derechos de niñez, y docente de la Cátedra Libre de Derechos Humanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. También nos acompaña Lara Arce Ower. Ella es licenciada en Psicología, integrante del equipo del Programa Integral de Políticas de Género de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es psicóloga clínica del Programa de Formación de Graduades en Clínica en el ámbito de salud pública y docente en el programa de Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. Y también es extensionista del grupo o del equipo Que se escuche la ESI. Y nos acompañan también Mercedes Struch, Painé Suárez y Victoria Melograno, que son extensionistas del proyecto Que se escuche la ESI, que es un proyecto que existe desde el año 2018, conformado por extensionistas de distintas disciplinas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y que nos van a estar contando su experiencia de trabajo y haciendo la presentación de un material que armaron a partir del trabajo que vienen haciendo en distintas instituciones y en distintos espacios. Así que no robo más tiempo, les voy a pasar por el chat el link de asistencia, como hicimos en los otros encuentros, y ya vamos arrancando. Lara. Bueno, hola, buenas tardes. Gracias por sumarse hoy a escuchar un poco lo que traemos con las chicas, con las compañeras. Bueno, yo antes de empezar a conversar, quisiera pasarles un videíto cortito, como para empezar a conversar, a ver qué es lo que podemos construir hoy acerca de la ESI, especialmente en la parte que quisiera desarrollar yo, en relación a lo que podemos llegar a entender por integralidad y por transversalidad. Así que les paso el video y después charlamos. Estoy esperando que haya alguien que veo que conecta audio, así, ahí está. Listo. Ustedes me dicen si se escucha, ¿eh? Siempre está esa diferencia en la generación, en donde nosotros, los más adultos, nos encontramos frente a los chicos y no entendemos, no sabemos cómo hacernos entender, y ese diálogo es un diálogo cortado. Cuando hablamos sobre, no sé, la ley de Lavoisier o hablamos sobre la Revolución de Mayo, está todo bien. Pero cuando hablamos de sexo, ese diálogo se pone explícitamente cortado. ¿Qué deberíamos aprender de los adolescentes y de los chicos para poder entender hacia dónde va ese diálogo? Lo que vos decís es como, fíjate cómo decís, es un diálogo trunco porque en última instancia, ¿no? Digamos, no sabemos, o van a decir, mejor dicho, van a decir no sabemos nada. Van a decir que no sabemos. Y creo que ese es el prejuicio, creer que el saber te da una autoridad. Que la autoridad depende de saber. Y la autoridad que uno tiene cuando habla con alguien no depende de saber. De hecho, más bien creo que si uno se ubica en un lugar de ser el que sabe, ¿no? En la medida en que uno se pone en el lugar del que sabe, perdió. Cuando charlas con un niño, con un adolescente, si vos te ubicás en el lugar del que sabe, perdiste. No quiere decir eso que no sepas nada, ¿no? Pero justamente como te decía recién, es un acto amoroso decirle a alguien, vos no sabés nada. Porque si no sabes nada, me podés escuchar. Porque si no sabes nada, si vos te podés bancar que yo te diga que no sabes nada, ¿no? Digamos, yo me puedo quejar con vos. Si yo me quejo con vos y te denuncio diciendo que vos no sabés nada porque sos antiguo, qué sé yo, ¿no? Vos me podés decir, bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que hacen ustedes?
ahora los jóvenes? ¿Y cómo hacen para salir? ¿Cómo se las arreglan? ¿Se entiende lo que digo? La información es vertical, la información baja de arriba para abajo, la ESI se transmite de abajo para arriba, ¿no? E implica esa destitución, que insisto, es muy significativa, ¿no? Esa destitución del adulto de un lugar de saber, lo cual no quiere decir quedar reducido a la impotencia, ¿no? Porque justamente poder de alguna forma bancarse, no ser el que sabe los contenidos, ¿no? Porque más bien yo creo que el criterio ESI tiene que ver con poder escuchar cuáles son las preguntas que se generan en el aula, como espacio en el que el erotismo circula, ¿no? Me parece que no pasa por, bueno, y entonces ¿cómo hacemos para achicar esa brecha? ¿No? Digamos, sino que más bien tiene que ver con cómo podemos soportar esa brecha. La ESI lo que plantea es que el aula sea un lugar en el que hay deseo. Creo que si de alguna forma quiero transmitirles algo es que la ESI no es un contenido, ¿no? No es que es algo específico, sino que es un modo, es una forma, es un espíritu, como decía hace un momento, ¿no? Se puede trabajar con ESI, ¿no? Haciendo cualquier otra cosa, y que a veces en lo planificado no necesariamente está lo que se transmite, sino que la transmisión está cuando uno llega a aquello que a veces llega como una pregunta tímida, aparece, ¿no? Digamos, si uno lograra, como vos decías recién el ejemplo que mencionabas, ¿no? Cuando uno se encuentra con algo de lo erótico en el aula, sale corriendo a buscar a otro, bueno, ¿no? Si uno puede repensar esa situación, ahí uno está empezando, creo yo, a trabajar, ¿no? Con ese criterio. Bueno, ¿se escuchó bien o quedó medio cortado? Bueno, buenísimo. Tengo muchas caras conocidas y tengo muchas caras apagadas, así que les voy a consultar, preguntar, quien tenga ganas de levantar la mano, abrir el micrófono y decir lo primero que les aparezca en relación a lo que escuchamos recién y algún conocimiento previo sobre la ESI, quien lo tenga, quien no lo tenga, bueno, por ahí que escuchó ahora que le llamó la atención con respecto a lo que cree que es la educación sexual integral. Seguramente quienes estamos acá es por un interés que ya tenemos construido desde antes y seguramente hay un conocimiento previo. Pero me gustaría eso, escuchar a ver si algo les hizo ruido, algo de lo que dijo, eh, si pueden relacionarlo con esta cuestión que vamos a tratar de conversar acerca del enfoque integral que trae la ESI, de la transversalidad. ¿Alguien se anima? Anímense, así no me quedo sola. Yo quiero decir algo que a mí me gustó, algo que dijo, que la ESI se pasa de abajo y para arriba y esto del acto amoroso de no saber nada, pero en realidad eso ha llevado a la educación en todos los aspectos o en los ámbitos, que no significa, ¿no?, estar vacío de contenido o de no saber, pero sí esto del acto amoroso, que son las palabras que más me gustan. Eso. Sí, a mí también esa parte me llamó mucho la atención. Además, bueno, la entrevista está muy recortadita porque es casi media hora de entrevista, pero lo que él viene planteando también en relación a esto es que cuando el niñe o el adolescente nos dice vos no sabés nada, ese decir vos no sabés nada también es un acto amoroso. Es un acto amoroso porque es un llamado al otro, es un llamado a la otra persona a que responda desde una disposición hacia la escucha, ¿no? Que es lo que él trae. Bueno, no sé nada, poder ubicarse en ese lugar, no responder reaccionando desde una mirada de acá soy docente, acá soy la psicóloga, acá soy este título que traigo bajo el brazo, sino soy otro ser humano que sobre sexualidad no sé nada, porque bueno, yo vengo del palo del psicoanálisis y si algo sabemos desde el psicoanálisis es que de la sexualidad se sabe poco, ¿no? Cuanto más palabras tratamos de poner al acto sexual, más se nos escapa, porque tiene que ver con esas cuestiones más reales de nuestro cuerpo. Entonces, poder habitar ese no saber es la condición de posibilidad de empezar a construir diálogo. Y eso también, si después quieren escuchar la entrevista completa, también lo desarrolla mucho. Y es un acto de amor, como dijo Lucía, aceptar el no saber y preguntar y poder establecer el diálogo. Y también está re interesante esto de leer como un acto de amor que nos increpen diciendo no sabes nada, porque eso, si lo sabemos escuchar, es un pedido de lazo, es un pedido bueno, vos no sabes nada, bueno, algo tengo yo para decir. Y eso es básico para poder empezar a posicionarnos dentro de las escuelas y dentro de cualquier otro espacio
educativo, que hay tantos lugares donde ahora se está intentando traer el enfoque de la ESI para responder a cuestiones que están emergiendo que los adultos estamos como que no sabemos qué hacer, ¿no? Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Después les paso el link de YouTube para la entrevista completa. ¿Nadie más tiene ganas? Hola, mi nombre es Eliana. Yo, Hola. a mí la parte que me parece más interesante, más que nada, es el tema de quitar un poco la mirada adultocentrista que se da en casi todas las aplicaciones de la ESI, porque incluso después de tantos años de que esté aprobada la ley, el tema es que siempre se da desde un lugar muy subjetivo, tratando de ser objetiva, eh, como ligándose a los aspectos biológicos, y en realidad nos tendríamos que estar enfocando más en los afectivos, y es muy interesante el tema que dice, nada, sobre hacerlo con cariño desde un lugar de respeto, de que todo el mundo está atravesando su sexualidad y su género a lo largo de su vida y que nadie tiene todas las respuestas. Me parece que eso está bueno, no ponerse desde un lugar de superioridad, sino de comprensión y de escucha, porque de los dos lados se puede aprender. Tal cual. Esta cuestión de superar adultocentrismos y la cuestión generacional nos la trae Gaby hoy hermosamente. Ella nos va a charlar de esto, así que está buenísimo que esté ya apareciendo este interés. Tiene todo que ver, ¿no? Esta propuesta de la ESI, esta mirada integral, que era una de las cosas que yo quería conversar hoy, rastreando un poco los materiales de la ESI, pensando, bueno, la integralidad, ¿dónde aparece? Y bueno, algo que ya tenemos como bastante aprendido es que esto, ¿no? De que la sexualidad no es solamente lo biológico, no es solamente lo genital, sino que tiene que ver con el desarrollo de nuestra identidad desde el momento en que estamos en la panza, o desde antes incluso, desde el momento en que se empieza a preparar la escena a la cual vamos a venir. Ya está en juego la sexualidad, ya está en juego lo vincular, ya está en juego el lugar que vamos a ir ocupando en el deseo de las demás personas. Una de las cosas que trae Lutero es la palabra deseo, ¿no? Y las aulas son lugares donde el deseo no solamente circula, sino que tiene que circular, ¿no? El deseo de saber, el deseo de vincularse, el deseo de estar, tiene que ver con la posibilidad de aprender y de habitar las aulas y las escuelas, de una manera que sea bella, ¿no? Desde el lado de la ternura, desde el lado de que sean lugares habitables. Y la integralidad en primer sentido que yo le he encontrado en el material que trae la ESI tiene que ver con esto, ¿no? Con pensar la sexualidad más allá de lo genital, de lo biológico, y poder encontrar todos esos atravesamientos sociohistóricos, psicológicos, espirituales, que están relacionados con el desarrollo de nuestras subjetividades, ¿no? Ese es uno de los aspectos en los cuales aparece la palabra integral en la ESI. También aparece eh, en los lineamientos curriculares en relación a los modos de transmisión, ¿no? De los contenidos o de las actividades que hagamos en relación a la ESI, porque lo que se plantea es que tenemos que pensar situaciones o escenas pedagógicas donde se pueda integrar aspectos que tienen que ver con lo cognitivo, con lo que podemos tener de información en relación a la sexualidad, que eso en la ESI se va planteando gradualmente desde el nivel inicial hasta el nivel, bueno, de formación superior, no universitaria, otro debate. Pero también no solamente se refiere a la información válida, actual, científica, sin informar a medias tintas, sino que tiene que ver con la valoración de la afectividad, con poder en esas mismas situaciones pedagógicas poder poner en juego lo afectivo de ese aprendizaje, y también la parte que tiene que ver con lo conductual, de aprender haciendo y de saber hacer. Entonces, ¿cómo pensamos la ESI en esta integración de estos tres aspectos, ¿no? Que tienen que ver mucho con lo que nos traen las pedagogías feministas y con la educación popular, ¿no? La posibilidad de pensar situaciones de aprendizaje que tengan
como contenido cuestiones relacionadas con la sexualidad, de acuerdo al nivel en el que estemos trabajando y de acuerdo a la situación del grupo, pero que tengan que ver con situaciones de aprendizaje significativos, ¿sí? ¿De qué sirve que venga un adulto sabedor a hablar sobre el pene, ¿no? Sí, tal vez no tiene nada que ver con lo que en ese momento se está esperando, se está necesitando, se está queriendo hablar. Entonces, eso también tiene que ver con la idea de la educación sexual integral, la posibilidad de integrar los diferentes aspectos en el acto pedagógico, que por supuesto abarca cualquier otro tipo de situación de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? Pero que la ESI tenemos que estar especialmente atentas y atentos a esto. Y después hay otra cuestión en relación a la integralidad que a mí me resulta que es súper importante pensar, que son los famosos 5 ejes. Seguramente ya los conocen, los enumero brevemente, pero tienen que ver y no hay que dejarlos de lado porque yo siempre digo, los 5 ejes son como, cada eje como una ventanita que nos permite ver una escena dentro de un determinado espacio, ¿no? Que puede ser educativo, puede ser incluso dentro de la familia. Cualquier situación que surja, nosotros podemos espiar por estas ventanas y podemos decir algo acerca de qué está pasando, por ejemplo, con los derechos en esa situación. Si hay vulneración de derechos o no. También podemos pensar si en esa situación se está manifestando alguna cuestión de inequidad de género, de discriminación en relación a la diversidad. ¿Sí? Voy nombrando los ejes. Ejercer los derechos, reconocer la perspectiva de género, respetar la diversidad, valorar la afectividad, como veníamos diciendo. Estamos en esta escena que estamos viendo, estamos registrando lo que sentimos, lo que siente la otra persona, estamos pudiendo ponernos en el lugar de la otra persona. Y cuidar el cuerpo y la salud. En sentido, nuevamente, integral, el cuerpo y la salud de manera que supere este modelo médico hegemónico que nos tiene tan habituadas a pensar que cuidar el cuerpo se limita a lo biológico y que la salud tiene que ver con un bienestar que está más atravesado por lo físico que por otras cuestiones. Entonces, no se puede pensar ningún eje sin estar haciendo referencia de alguna manera al otro. Y eso también refiere a la integralidad. Fíjense qué complejo que es lo que nos trae, ¿no? La ESI. Porque es sostener la posibilidad de un pensamiento complejo en cada una de las escenas pedagógicas en las que estamos. Digo escenas pedagógicas porque estoy pensando en la escuela, pero también en una situación de familia, donde también por supuesto se educa, y también en una situación de consultorio, yo que también ejerzo la clínica, ¿no? También los discursos de nuestros pacientes traen esto en psicología, ¿no? Traen estas cuestiones. Podemos ver las cosas que nos pasan en nuestra vida diaria desde estas 5 ventanas y algo poder decir para analizar esa situación y mantener este enfoque integral que nos trae la ESI. No me quiero ir mucho con los tiempos porque quiero escucharla a Gaby y quiero escucharlas a las chicas que nos traen el detalle del cuadernillo, pero lo que yo quiero transmitir, si me sale, es que esta cuestión de la integralidad es complejísima, nos genera muchas incomodidades, porque siempre da la sensación de que se nos está escapando algo, porque no podemos abordarla como estamos acostumbrados, ¿no? A construir el conocimiento desde las categorías, desde diseccionar. La ESI nos trae justamente una mirada que nos invita a integrar, que nos invita a poner todo de nuestra parte para poder hacerla un ejercicio, ¿no? Para poder implementarla. Nos obliga a poner nuestro cuerpo en acto para transmitir la ESI, es mucho lo que nos pide. Por eso también esta cuestión de cuántas dificultades encontramos para que se pueda implementar. Y la transversalidad está estrechamente relacionada con la complejidad de este enfoque integral, ¿no? Porque la transversalidad, por un lado, se puede pensar en relación a los contenidos, a poder articular entre profes, poder articular entre distintos espacios, poder hacer cuestiones que tengan que miren por ahí desde un determinado eje, pero la transversalidad tiene que ver especialmente, como dijo Luciano en la entrevista, con un posicionamiento, con que cada escena que habitemos dentro de un espacio educativo la estemos pudiendo habitar sosteniendo este posicionamiento que es ético, que es pedagógico, que es político. Entonces, también ahí se nos pide un montón, ¿no? Porque tenemos que estar sosteniendo esta mirada crítica de una manera constante. A ver, no me quiero ir mucho de tema.
una de las cuestiones importantes a tener en cuenta para poder pensar la transversalidad que nos trae la ESI son las puertas de entrada. No sé si escucharon hablar de las puertas de entrada, pero son como distintas identificación de distintos modos en que se puede aprovechar para implementar alguna cuestión o hablar sobre la ESI en las escuelas. Y es también algo que se nos impone como integral. O sea, no podemos diseccionar las puertas de entrada, porque en la escuela, el acto escolar se da todo esto junto, ¿no? Una puerta de entrada es la reflexión sobre nosotros mismos. Yo había hecho un PowerPoint que no se los estoy mostrando, les estoy hablando nomás, es muy aburrido, me dicen. La reflexión sobre nosotros mismos, yo pensé en una frase que leí de Clara Attardo, que dice, tenemos que preguntarnos mucho y experimentar mucho con amorosidad, consentimiento y autocuidado, ¿no? No es simplemente hacer una revisión histórica, que sí, de nuestro desarrollo, de nuestra educación sexual, que siempre la hemos tenido, no integral, pero sí a secas tal vez, ¿no? Sino que es con amorosidad, con consentimiento y con autocuidado. Después, bueno, la otra puerta de entrada tiene que ver con la enseñanza en la escuela, lo más específico de las escuelas, con las currículas, los contenidos, las prácticas específicas de la institución, pensar los regímenes de género, por ejemplo, pensar cómo organizamos el espacio en el aula, todo eso tiene que ver con la ESI. Y los episodios que irrumpen o que demandan específicamente que podamos hacer un parate en lo que tenemos planificado y abordar desde la perspectiva de la ESI lo que está pasando, ¿no? Y después la relación entre la escuela, la familia y la comunidad, que tiene que ver con reconocer que son muchas las instituciones que están implicadas y que intervienen en nuestras sexualidades. Entonces, reconocer que no tenemos todas las respuestas y que es necesario el trabajo en red, también es fundamental para la transversalidad. ¿Y por qué pensé yo que era tan importante poder como poner cierto contenido en estas dos palabras, integralidad y transversalidad? Porque una de las cosas con las que nos encontramos mucho trabajando en las escuelas tiene que ver con que hay una idea de que no se puede, de que no se sabe, de que falta formación, capacitación, de que algo de afuera tiene que llegar para que podamos implementar la ESI. Muchas de estas limitaciones, por supuesto que son materiales, que son reales, que es falta de tiempo, que es desgaste, que es lo que conocemos que pasa en las instituciones y lo que conocemos que pasa en nuestras vidas diarias en relación a, bueno, me están pidiendo mucho, ¿no? No llego, no puedo con todo esto. Y de ahí llegan demandas a todos los dispositivos que tenemos en la universidad y a los grupos de extensión, y a demandas de vengan, ayúdenme porque queremos, pero no podemos, ¿no? Y la pregunta mía, el interrogante que yo traigo y sobre el cual me encantaría en algún momento poder esbozar algún tipo de respuesta es, ¿cómo podemos implementar estrategias para llegar a las escuelas con algo del orden de lo posible, sin justamente ser esto, ¿no? Agentes externos que van y depositan y vomitan esto, integralidad, transversalidad, tenés que hacer esto, tenés que hacer. ¿Cómo hacemos para llegar a las escuelas, siendo que somos externas y que no estamos inmersas en esa realidad, pero con algo que realmente ayude a destrabar algunas de estas cuestiones? No es fácil. Nosotras estuvimos justamente hoy, esta mañana, en una escuela, y si bien fue muy lindo, conversamos con tercer año, el profe en un momento intervino, era un profe de biología, ¿no? Intervino desde una perspectiva bien esiera, hizo comentarios, tomó cosas que habíamos dicho, les transmitió a los alumnos y a las alumnas que los conoce más, y al mismo tiempo terminó de decir eso y dijo, lo que pasa es que nosotros los profesores no sabemos, no podemos, no estamos formados, no estamos preparados. Y sin embargo lo que él acababa de decir era más que pertinente, y era ESI, era un enfoque que era muy acorde a lo que se puede hacer. No lo reconoce. Entonces, lo que más nos hemos encontrado este tiempo es esto, ¿no? Dificultad para reconocer cuáles de las prácticas que ya están en curso pueden leerse, interpretarse y simbolizarse como ESI, y nos encontramos con esto, ¿no? La demanda de capacitación. Necesitamos saber, necesitamos conocer, que vengan, que nos expliquen, que nos digan cómo hacer, cómo hago con mi materia, que no tiene nada que ver.
esta demanda, que de alguna manera tenemos que poder dar respuesta desde la universidad, especialmente quienes apostamos por el camino de la extensión, es lo que a mí me genera esta pregunta, ¿no? Bueno, la tenemos bastante clara en la teoría, lo que es la integralidad, la transversalidad, lo que la ESI trae, lo que debería ser. ¿Cómo logramos que a 15 años de la ESI se pueda hacer este cambio paradigmático que se propone? Esa es mi pregunta, yo se las traigo hoy como gran pregunta para pensar, porque el título del encuentro de hoy era esto, ¿no? Pensar la transversalidad como una oportunidad para el cambio. Y el cambio tenemos que lograr que se dé en las escuelas, tenemos que lograr que se dé en las instituciones y tenemos que encontrar ese modo de acercarnos con algo que sea, por supuesto, del orden del no saber, porque nosotras no somos quienes habitamos las escuelas, pero sí con una escucha que posibilite encontrar la vuelta en cada escuela para que reconozcan que la ESI es posible, porque hasta que no reconozcan que la ESI es posible, no va a ser posible. Bueno, no me quiero ir mucho más. Les voy a leer otra frase de Clara Tardo que justo estuve charlando con ella estos días, así que la leí un montón. Y ella también trabajó mucho en las escuelas y dice esto: me di cuenta de que cuesta trabajar la ESI no solo por carencia de formación de los docentes, profesionales, familias, no solo por barreras religiosas o ideológicas, sino también porque hablar de sexualidad abre a tu sexualidad, de la linda y la otra. Es conectarse con las violencias sexuales sufridas también, con el no disfrute y con preguntas no respondidas. Me pareció súper pertinente esta frase porque habla de esto que es la reflexión sobre nosotras mismas y la posibilidad de empezar por ahí, ¿no? Porque la educación sexual está siempre en curso. El tema del desafío es que sea integral y transversal, ¿no? Porque transitamos todos los espacios como seres, cuerpos sexuados. Todas nuestras valoraciones, nuestras ideas, toda la historia nuestra personal está presente en cada acto pedagógico. El deseo está siempre en juego y es el motor de todo lo que hacemos. Ese deseo del que habló Lutero en la entrevista es el motor de todas nuestras prácticas. Y bueno, creo que el desafío está en esto, ¿no? Como personas que habitamos la universidad y que también estamos pensando la ESI en el nivel superior, encontrarle la vuelta para poder llegar a estos espacios que nos demandan de esta manera sin llevar a tirar por la cabeza una respuesta que no tenemos, pero sí con la posibilidad de una escucha que permita la construcción. Hay algo que destrabar, ¿no? Y me parece que esa es la apuesta fuerte que tenemos con respecto a la ESI. Siendo las 17:40 y habiendo hablado sin parar, les quiero dejar a mis compas del grupo de Que se escuche la ESI, que nos van a contar de un trabajo que apareció también a partir de una de estas demandas y que les tengo que decir, compas, que quedó muy bonito. Así que las dejo. Bien, gracias Lara. Bueno, yo soy Victoria, soy estudiante de Psicología, extensionista en Que se escuche la ESI, y estoy con mis compañeras Mechi y Pai, también del proyecto. Como bien dijo Miriam al principio, funcionamos desde 2018 como Que se escuche la ESI. Hemos hecho desde talleres a demanda a ciclos largos en las mismas instituciones. Hemos hecho talleres en escuelas primarias, en secundarias, con docentes, con estudiantes, en escuelas de gestión pública y de gestión privada, en espacios de educación formal e informal. Estuvimos en el Envión Puerto, que estuvo en el encuentro pasado también acá. Nuestra última actividad que presentamos a las convocatorias de la universidad fue una actividad de extensión que se llama Parada Estación Camet, un viaje por la ESI en la escuela primaria número 3. Esta actividad la escribimos ya en pandemia, por lo cual sabíamos que se nos venía un panorama un poco complejo. Sabíamos que estaba la posibilidad del aislamiento y de no poder ir a la escuela, así que pensamos talleres que pudieran ser tanto virtuales como presenciales, un taller para cada uno de los ejes que nombraba Lara hoy. Y vimos que pasaba el tiempo y no podíamos llegar a la escuela, pero tampoco queríamos resignarnos a no ir a la escuela porque es lo que nos gusta y lo que nos parece que es lo mejor. Entonces teníamos nuestros talleres ya escritos
y se nos ocurrió revivir un deseo que teníamos pendiente nosotras, que se le escribió en nuestro cuadernillo. Así que así nace este cuadernillo, que le pusimos el nombre Que se escuche la ESI en la primaria. ¿Querés ir mostrando algunas páginas, Mechi? Tiene una introducción, donde hablamos un poco de la ESI, también de conmemorar estos 15 años, ¿no? Y hacer un recuento de qué ha pasado, qué se ha logrado y qué queda pendiente todavía. De las leyes que acompañan la ley de la ESI también. Que también contamos un poco quiénes somos, en qué territorio, para qué territorio pensamos esto, porque cada vez que nos sentamos a pensar talleres los pensamos para un territorio en especial. Esta es la particularidad que tenía, era que sea en Estación Camet, que es una zona alejada de la ciudad, entonces lo tuvimos que tener en cuenta. También tuvimos en cuenta el diagnóstico que hizo el equipo docente y directivo de la escuela, que nos comentaban que se había perdido la conexión entre las familias y la escuela. Tampoco había una conectividad buena en el barrio, entonces tuvimos que tener todo esto en cuenta para armar los talleres. Y la idea que tuvimos fue crear nuestra cajita de ESI, que es una caja llena de insumos para poder resolver todos los talleres, una cajita que es personalizada de cada niña y donde pueden guardar, la idea es que guarden después todo lo que producen y se lo queden. Y bueno, ahí van todos los talleres, cada taller tiene los irrenunciables de cada eje, explicados un poco, a qué apunta cada taller. También la idea es que cada docente o tallerista que vea esto lo pueda adaptar a lo que necesite. Así que bueno, esta fue la propuesta, fue la manera que encontramos de seguir militando la ESI desde nuestro lugar, aún en pandemia, aún sin poder ir a la escuela. Afortunadamente se destrabó y estamos pudiendo ir a la escuela ahora. Así que bueno, si mis compañeras quieren comentar algo. Pai, Mechi. Bueno, este año también incorporamos muchos y muchas voluntarias nuevos. Y Pai es una de ellas y se laburó un montón para que salga este cuadernillo. Yo nada más te agrego una cosita que vi que Lari quería también charlar, era contar un poco, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Mechi, de Presenteche. ¿Cómo es? Agregar que bueno, que fue un trabajo que nos llevó bastante tiempo, que ninguno es muy experto en el tema de cuadernillos, así que tuvimos que aprender muchas cosas en el camino, y también como no, bueno, pensar como la forma de que los docentes también como que lo que nos generó este cuadernillo fue un poco saldar en algún punto, no te digo si saldar, pero sí como intentar empezar a ver cómo hacemos lo que Lari comentaba al principio, ¿no? Como ver cómo darle la confianza tal vez a ese docente, que tal vez al leer, con tener la información, tener la idea del taller, que empiecen a animarse y confíen, ¿no? en sus subjetividades para poder realizar y ser quienes dirigen un taller de ESI, entre comillas dirigir, ¿no? Porque nosotros pensamos la ESI como un ida y vuelta, ¿no? Como que no hay una voz o una verdad absoluta. Pero bueno, era sumar un poquito eso, como que la situación de la pandemia también nos permitió pensar, bueno, qué rol estábamos ocupando o de qué forma estábamos como resolviendo las demandas que nos llegaban de diferentes lugares. Y creo que el poder haber materializado el cuadernillo nos hizo darle un poquito la vuelta de tuerca a algo que iba a ser una actividad tal vez muy reducida a un territorio y a un grupo específico de chicos, y nos va a permitir tal vez llegar a otros lugares y a otros docentes que también hoy en día son creo que es ahí donde tenemos quienes pensamos la ESI, y sobre todo quienes tienen las capacidades de pensar cómo iba a ser una implementación real y total de la ESI. Creo que ahí es donde tenemos que apuntar, ver cómo acompañamos a esos docentes a que puedan sentirse capacitados en algún punto y seguros a la hora de trabajar la ESI. Y bueno, nada más quería sumar eso. Ahí, Lari, te dejo la palabra. Yo había levantado la mano nomás porque era de una de las que se anotó este año y se incorporó al grupo, que es un grupo muy lindo de trabajo, de extensión, de colaboración, de diálogo. Bueno, no quiero que se me
salte tanto la ficha de que soy parte del equipo, pero es cierto. Y agregar a esto que dijeron las chicas, la importancia de pensar este tipo de estrategias como esto, ¿no? Como una respuesta posible dentro de una demanda necesaria y poder acercar un poco esta cuestión, ¿no? A esta demanda de formación, a este no sabemos, no podemos, llevar algunas herramientas que de alguna manera bajen ansiedades o que hoy lo primero que nos pasó cuando entramos al aula, el profe nos mostró unos cuadernillos con los que trabaja, ¿no? Entonces, son recursos que, si bien sabemos que, bueno, en este caso estuvo pensado específicamente para una población y confiamos en que obviamente va a ser como más situado si lo implementan en la escuela. Cualquier otra escuela puede tomarlo y desarrollarlo y adaptarlo a su territorio. Y es algo posible y es algo que sirve como herramienta de acercamiento, ¿no? Para empezar a pensar, bueno, desde dónde se puede trabajar. Y por supuesto no la única, pero sí una muy importante. Bueno, y por último, Vicky, no sé si querés como contar dónde lo van a poder descargar y bueno, esos detalles que vos siempre sos como la experta. Sí, en nuestro Instagram vamos a subir un posteo bien claro, pero mientras tanto ya está subido en el Linktree, que está en nuestra biografía del Instagram. Ahora puedo dejar el link acá en el chat si quieren, y también se lo mandé a las chicas de la secretaría, por si lo quieren subir en un posteo. Bueno, le dejamos la palabra a Gabriela para que exponga. Bueno, gracias, muy interesante. Sí, queremos ver ese cuadernillo y todo, ¿no? Las quiero seguir también ahí en el Instagram, que buenísima experiencia, y gracias, Lara, también por el primer encuadre que hiciste muy clara. Ella decía, no voy a ser clara, estuvo muy claro todo, así que en eso ningún problema. Esperemos que lo estén disfrutando, le estén disfrutando a los que están ahí en los cuadraditos. Bueno, un poquito lo que a mí me interesaba compartirles ahora es cómo todo esto, ¿no?, que estamos viendo, este posicionamiento del que también hablaba Lara, cómo lo podemos también pensar desde una perspectiva generacional. Quiero centrarme bien en eso, ¿no? Esto no niega, por supuesto, que la importancia de una perspectiva interseccional, que entonces toma en cuenta varios atravesamientos, como la clase, como la edad, como la etnia, etcétera. Pero me interesa centrarme, ¿no?, en este posicionamiento. Entonces, yo sí les voy a compartir pantalla. A ver, esperemos que se vea bien. Lo probé antes. Sí se ve, ¿no? Pero lo tengo que poner en modo... Oh, ¿por qué no me deja ver? No me deja ver, siempre me pasa lo mismo con esto. A ver. ¡Ah! Ahora se tildó. ¡No! Estoy abriendo. Ahí está. A ver, presentación con diapositivas. No. Ya voy, ¿eh? Bueno. Voy a comenzar primero, porque uno a veces puede decir, bueno, perspectiva generacional, que ya encima Lara con el videíto que nos trajo de Luciano Lutero, ya abre a pensar, y ya algunos, ¿no?, hicieron alguna mención del adultocentrismo, de cómo qué pasa con esa brecha generacional, que ya también Luciano dice en ese video, bueno, no es solamente o no se trata de acortar la brecha, sino de soportarla. Bueno, o yo diría de darle otro sentido, otra significación, o buscar otras tramas, tal vez, no sé si es solo soportarla, pero bueno, ahí lo que me parece a mí particularmente. Entonces, quería traer primero esta imagen, que es una imagen de Quino, muy conocida, quizás la han visto, quizás no, los más jóvenes tal vez no, y preguntarles qué les resuena de esta imagen, qué les interpela en relación a esto de lo generacional, de las brechas, y de lo que pueden aportarnos o no las nuevas generaciones. Estoy sin esencializar, porque vamos a ver que después que no se trata de, esta es una perspectiva que implica, ¿no?, idealizar solamente a las infancias y adolescencias, y que los adultos y las adultas no tenemos nada para dar, sino
a buscar qué nos pueden aportar para a partir de ahí también que el diálogo sea mucho más auténtico, ¿no? A partir de la escucha, a partir del respeto por esas también identidades. Algo que les convoque, alguien que quiera abrir así el audio. Y juzgamiento. Sí. ¿No? Sí. Esto del reto de la simetría, pero desde lo más, por ahí, más tiránico, o sí, no dando un lugar, sino como juzgando. Bien, también ahí Lucía, estoy leyendo en el chat, dice un adulto padre, autoridad, una madre que apoya, sí, un poco el posicionamiento parece similar, ¿no? ¿Y qué más? Ven, bien, esas cuestiones, sí, la simetría. Por ahí el poco lugar, la poca voz que tiene quizás, ¿no? Como una persona menor. Eso a mí es lo que se me viene a la cabeza. ¿Por qué creen que, digamos, de hecho aparece esta figura así, ¿no? Como el dedo así tan... No, ¿qué es lo que lo pone como más? Lo exaspera más a ese padre, esa madre que también estaría apoyando ese reto. Yo puedo aportar, ya que hablé un montón, hablo un poquito más. Dale. Yo veo todo cuadrado, ¿no? Claro. Veo todo cuadrado, veo una familia que apuesta a una forma y un niño que apuesta a otra, ¿no? Que trae y propone otra. ¿Sí? Ahí va, sí, fíjense no que solo todo veo... cuadrado, hasta los Perdón. anteojos. Sí. Sí, perdón, Eliana, sí. No, disculpa. No, por Yo favor. por ahí no solo veo enojo, sino que veo un poco de decepción en la cara de la madre también, al decir, este es mi hijo, está haciendo este círculo, espiral, no puede ser, y me parece que se puede reflejar mucho en la vida real y en las expectativas que empiezan desde antes que nacemos, de esta familia que construyó su casa cuadrada y quiere que siga siendo cuadrada. Claro, buenísimo eso que aportás, Eliana, porque tal cual, ¿no? Es como las expectativas están siendo decepcionadas, y entonces, ¿cómo puede ser? Este niño osa hacer algo que no estaba dentro de lo que se esperaba de él, ¿no? La apuesta era otra, era que también puede hacer su cuadrado, y encuadrarse en eso que está todo bien cuadriculado, hasta los árboles. Tienen el detalle de Quino es impresionante, hasta los anteojos también son cuadrados, todo es cuadrado. ¿Qué posibilidad hay que aparezca otra cosa, que aparezca lo nuevo, que aparezca algo que irrumpa ese orden tan cuadrado, ¿no? Y ahí les quiero leer una frase, si alguien más quiere intervenir, mientras intervenga, que me gustó mucho, que viene a cuento a seguir pensando por dónde dialogar con esta perspectiva más generacional, que apunta a ser generacional, y que es un fragmento de un texto de Walter Cohen, que después les voy a contar un poquito quién es, que es un filósofo que trabaja con niños, hace filosofía con niños, que es argentino, pero vive en Brasil desde hace muchos años, y Magda Costa Carvalho. Este texto, que se los recomiendo mucho para quienes interesen estos temas, se llaman Niños y Niñas para la Filosofía, o la infancia como abrigo y refugio. Digo que de hecho es más allá de que les interese o no les interese la cuestión filosófica, sino porque piensa la infancia de una manera radicalmente distinta a la que generalmente donde la solemos encuadrar, hablando de los cuadrados. Y digo, ¿cómo se llama el autor? Ah, perdón, ¿cómo se llama el autor? Walter Cohen. Sí. Ahora después lo conocen. Bien. Y Magda Costa Carvalho, que se ve que escribió con él, yo no la conocía, y este texto es muy reciente, es del año pasado. Después igual les doy sino el link y demás. Pero a mí me gustaba mucho una parte que habla también de la escritura infantil, además, que se llama Atreverse a una escritura infantil, y después el subtítulo es Niños para la Filosofía, y tacá. Y dice, un niño llega como un nuevo mundo, porque en esa llegada, y con esa llegada, sentimos que todo el mundo podrá recomenzar. Pero no es solo por eso. Un niño llega como un nuevo mundo también, porque esa llegada nos dice lo que de tan simple teníamos casi olvidado, que el mundo no es solo viejo, incuestionable, no es solo la eficiencia de las respuestas. El niño no nos deja indiferentes, rompe con las conformidades y llega como esperanza, oliendo a imprevisible, a pregunta, dicen ellos, ¿no? Y me parecía como bien interesante para dar pie justamente para pensar esto de lo que algo habla Luciano,
de la brecha generacional de Luciano Lutero, porque la brecha efectivamente existe en la construcción hasta de subjetividades, ¿sí? En la forma de entrar al mundo también, ¿no? Cómo ingresamos a estos mundos. Y efectivamente dar cuenta que nosotros los adultos no lo sabemos todo, que eso también, esta idea de que eso también es un acto amoroso, que eso es mentira, porque efectivamente no sabemos todo. Y qué bueno que ese niño nos pueda marcar esa pregunta, eso que tan no naturalizado teníamos. Fíjense la edad de los niños y las niñas. Tengo una niña de 2 años y medio que empezó con el porqué. El porqué es bien interesante, es un poco el inicio de las preguntas filosóficas, si se quiere, ¿no? Porque es el porqué a todo, y uno ya no sabe qué responder a veces, ¿no? Al porqué, el porqué, el porqué. Bueno, porque nosotros ya tenemos toda una estructura que ya la damos por sentada. Entonces, a eso viene esta idea de la infancia también como potencia, como algo inusitado, como algo que emerge y que rompe con esa estructura bien cuadrada de la que a veces no damos cuenta, porque efectivamente tanto para este señor como para la señora, el mundo es así, ¿no? Y aparece como incuestionable, por eso en relación con esta frase me parecía importante. Y ahí también, hace poquito vi una conferencia donde estuvo Dora Barrancos, por 15 años de la ESI también, y ella decía que también que las niñas, hoy por hoy, más que a sus padres, se parecen más a sus épocas, ¿no? A la época en que viven, y que es el contexto epocal el que habla fuerte, el que tiene como preeminencia. Entonces, en este sentido, me interesaba recuperar, tratar de ver de qué manera una perspectiva generacional puede aportar a la ESI, sin desmerecer la perspectiva de género, por supuesto tiene que estar, pero bueno, centrándonos bien ahí. Y por un lado, marcar que por supuesto tiene que ver con el ejercicio de derechos, y saber y encuadrar a la ESI desde ese lugar, como la importancia no solamente de ser titular de derechos, sino de poder ejercerlos, y esto entonces invita a pensar a las infancias de otro lugar. De nuevo, cuando yo hablo de perspectiva generacional, me interesa, y estuve bastante tiempo armando esta presentación, porque no lo tenía todavía tan masticado bien de qué manera también transmitirlo, estas cuestiones, que no solamente cuando pensamos en perspectiva generacional pensamos en los niños y las niñas, también pensamos en los adultos, por esta idea de que la infancia es esta potencia, es este momento, es esta intensidad, no solo un momento cronológico que pasamos. Esto también habla, bueno, tanto Walter Cohen viene también de esa línea, como Carlos Scliar, que quizás lo conocen, o lo escucharon, o lo leyeron, que parte bien desde ese lugar, ¿no? La infancia no es solamente un paso del tiempo, no es eso. Es ese tránsito, esa potencia, y que hace poquito lo vi recuperado también, y ahora vamos a algo bien específico. Ay, no me deja pasar de diapositiva. Ahí. No, ahora repito, ahora lo remuevo con eso. Entonces, esta idea, ¿no?, de que en realidad la infancia no es solamente ese paso del tiempo, que la infancia no se reduce a la niñez, que sería esta etapa más cronológica, sino que nosotros mismos, como adultos, también volvemos a revisitar nuestra infancia, y volvemos a pensarnos también, como adultos ahora, en esa relación con las infancias que nos traen indudablemente algo nuevo. Nos traen y nos recuerdan que no todo es esa estructura racional iluminista o bien heredera del pensamiento iluminista que tenemos, cosa que también van a hacer las pedagogías feministas. Ahora voy a hacer una breve referencia de poder extrapolar algunas de las ideas o de pensamientos alrededor de las pedagogías feministas, que también nos sirven para pensar una pedagogía, si se quiere, niña, como le digo yo a las pedagogías niñas. Lo primero que tenemos que hacer es romper con una idea que es sustancial, y consustancial, mejor dicho, a la infancia moderna, que es la idea de propiedad, del niño como propiedad, ¿no? En totalmente oposición a la idea de un niño que ejerce derechos, un niño, una niña, un adolescente que ejerce y que se afirma en esa identidad y ejerce derechos. Y por eso les traje, como para mostrar, la infancia como Estado, dice Lara, claro, tal cual. De eso habla tanto Walter Cohen, Scliar, vienen de esa misma línea. Bueno, ¿por qué les puse, ¿no?, de un lado lo que dicen esto? De por qué decimos con Mis hijos no te metan, que saben que no es solo un movimiento o algo que apareció acá en Argentina, de padres, no, esto
lo pueden ver en todo el mundo, pero sobre todo en América Latina. Entonces es muy interesante bien ver qué grupos integran, digamos, ¿no? Y qué discursos hay detrás de ese con mis hijos no te metas. Y simplemente, no voy a leerles todo, después les puedo pasar la presentación a quien les interese, por supuesto, o lo que quieran. Pero, por ejemplo, ¿no? Dice, bueno, ¿por qué decimos con mis hijos no te metas? Porque no permitiremos que nos roben el derecho a educar de nuestros hijos, ¿sí? O sea, dando cuenta que entonces que el derecho a educar es sobre determinadas personas que se llaman hijos, y en esa relación filial se concentra también la propiedad, ¿sí? Que eso es la propiedad. Que no te roben, además dice que no nos roben, porque entonces quiere decir que algo era propio, suyo propio, ¿no? Queremos educación sexual sin imposición de ninguna ideología, también para conversarlo. Pero voy al primer ítem de estos, ¿no? Los hijos son de los padres, no del Estado, ¿no? Y yo acá diría, los hijos no son de los padres, no son del Estado tampoco, y en tal caso justamente hay una afirmación que podemos hacer desde los derechos y con toda la tradición que tenemos que recuperar más críticas también de los derechos, porque durante mucho tiempo los derechos de los niños y las niñas también fueron pensados e implementados con la anulación de ellos como sujetos, ¿no? Y esto también es importante revisarlo, porque siempre lo que aparece con cierta predominancia es la protección, pero no hay un acento en de qué manera eso se ejerce y de modo protagónico, ¿no? Contando con ese sujeto, de manera activa. Entonces, del otro lado puse, bueno, esto apareció, es una nota, creo que no me acuerdo si era en el diario La Opinión, bueno, no me acuerdo qué diario era, Natalia Brusa, ahí puse la autora, y que era un poco en respuesta, ¿no? A con mis hijos no te metas. Simplemente leo, aunque sea el primero, con mis hijos metete, ¿no? Porque esto, con mis hijos no te metas, se armó esta cosa de viralización, de hashtag, que ya les digo, no es solamente en Argentina, aparece en toda América Latina, con distintos actores y leyendas y frases alrededor de esto. Pero acá está bien diseñado qué es lo que pretenden, qué no queremos, qué queremos, muy claro. De hecho hay una página web, conmishijosno.com. Y con mis hijos metete, ¿no? La contracara es te pido que te metas con mis hijos porque yo no soy el dueño de la verdad, ¿sí? Rompiendo con esta asimetría de saber poder que está con los adultos ahí en el centro, porque ellos pueden pensar diferente a mí y tienen derecho a buscar sus propios argumentos. Leo uno más y listo, porque mis hijos no son una extensión de mi cuerpo, son seres humanos que pronto tendrán autonomía en sus acciones y necesitan desarrollar sus propios puntos de vista sobre lo que pasa en este mundo. Esto es considerar a los niños y a las niñas como sujetos, ¿sí? De nuevo, por eso, la cuestión de a veces hablar de los hijos, ¿no? Incluso a veces desde una perspectiva más progresista, si queremos, ¿no? Como la revolución de las hijas. A mí es algo que no me gusta justamente porque de nuevo pone el centro en la relación filial, ¿no? Entonces no es de las hijas, es de niñas, de adolescentes, no necesariamente configuradas alrededor de un orden familiar que efectivamente las impulsó en esas luchas, en esas conquistas también. Entonces, son niños, son niñas, son adolescentes, muchas veces organizadas de la manera que sea, ¿no? De múltiples formas, pero no necesariamente son las hijas, ¿no? O no necesariamente es pensar siempre esa relación, no tanto como de filial, como las, o les y los alumnes, ¿no? Y más con toda la carga peyorativa de la palabra alumno, porque significa sin luz. Pero esto, ¿no? También, o sea, no solo hay que, para mí, no solo hay que desadultizar un poco también la ESI, sino también desalumnizarla, corrernos de ese lugar de saber poder, que de nuevo ya no nos da solamente el ser adultos, sino también ese lugar de docente, que no pone en juego su no saber, que no parte de ese acto amoroso que es yo de esto no sé, y así lo planteo y veamos qué pasa con esto, ¿no? Entonces, a ver si me pasa de cosas. Ahí está. No, pero no. Entonces, bueno, Lara antes comentaba justamente las puertas de entrada y las puertas de entrada a la ESI, que son una manera que nos invita a repensar algunas cuestiones en relación con la ESI. Ustedes van a encontrar quizás estas puertas de entrada en general para pensar, bueno, por nivel o por situación, a veces en la relación con la educación especial o con la discapacidad, las personas
en situación de discapacidad, que justo está, la vi por ahí a Caro Neco, que no se pierdan el próximo encuentro, que va a hablar desde una perspectiva bien distinta, desde la tradicional, bien para romper esquemas, desde la teoría CRIP, y bueno, todas estas cuestiones muy interesantes que ella va a plantear, tratando de correrse, ¿no?, de la normalidad y de la normalidad, y estas lógicas que también están centradas en, por ejemplo, la educación especial. Entonces, bueno, puse algunos ítems o cuestiones para pensar desde un aporte de la perspectiva generacional. Lara hablaba de la primera puerta de entrada, ¿no? Lo que dice la primera reflexión sobre nosotros mismos. Y ahí puse, bueno, algunas preguntas. ¿Desde qué presupuestos partimos para trabajar estos temas con los estudiantes y o con colegas? Y hay una pregunta bien específica del adultocentrismo. ¿Somos capaces de evidenciar y desandar nuestras anteojeras adultocéntricas y los privilegios que ostentamos? ¿No? Y creo que ya esta primera pregunta abre a un montón de caminos. Hace poco estuve como jurado de una tesis muy buena, excelente, la verdad, de una chica trabajadora social, una licenciada en trabajo social, perdón, que estaba haciendo su maestría en comunicación y derechos humanos, y ella hizo un trabajo muy interesante en un hospital, donde ya ejerce su trabajo como profesional, para ver cómo se daban estas situaciones de adultocentrismo, pero especialmente cómo era la relación generacional dentro del hospital, bueno, con líneas que cruzó muy interesantes, pero lo que más le quería contar es que el 50% de las personas que ella encuestó, que eran, no sé, 300 y pico, el 50% de la mitad, y de gente que ella quizás identificaba que podían estar entendiendo de qué iba el autocentrismo y otras relaciones generacionales, no reconocía que tenía privilegios como adultos y adultas, ¿no? Entonces, y esto pasa todo el tiempo. Hace poco con Lara también me acuerdo, siempre me quedó esa escena, como trabajo también en el programa integral de políticas de género, estuvimos en un taller con Jardín Maternal de la facultad. También en una pregunta que hicimos era, bueno, ¿te sentiste interpelado en tu práctica por niños y niñas? Y fue como casi nadie, o sea, ¿no? En personas que trabajan con niños y niñas de primera infancia. Y yo decía, pero digo, no se habrá entendido la pregunta, ¿no? Y se volvía a decir, y no, interpelados no. Como esta cosa, ¿no?, de muy fuerte de nosotros y tenemos que saberlo todo. ¿Cómo me voy a sentir interpelado por un niño o una niña? Muy fuerte, pero ya que se diga, ¿no?, y que se asuma abiertamente es muy fuerte. Entonces, si no podemos primero hacer un reconocimiento de esos privilegios, ¿qué prácticas vamos a poder transformar en un lugar que buscamos otras relaciones intergeneracionales, ¿no? Y la otra pregunta que traigo ahí, que va atada también, es, ¿tomamos en serio, ¿no?, el aporte de las nuevas generaciones, ¿no? ¿De qué manera hacemos eso? ¿Cómo es? ¿Hacemos un taller y listo? Bueno, yo tomé la palabra del SPIVI, listo. Y además, la verdad que no quieren participar, entonces, bueno, no voy a dar cuenta de eso, porque al final son re apáticos, apáticas, no les interesa nada. Bueno, ¿qué hice yo para habilitar espacios que efectivamente están muy desenlazados? No existe una práctica participativa, ¿no? No la hay entre adultos y adultas muchas veces. ¿Cómo nos va a costar generar otro tipo de prácticas en diálogo con una generación distinta a la nuestra, ¿no? Entonces, esto que contaba, bueno, justo que estábamos en realidad antes de empezar el taller, pero que contaba Lara y Miriam, que pasó a la mañana en un taller, ¿no?, que estaban jugando un juego y no las querían sumar, y después que las sumaron, bueno, eso es, ¿no? A ver, cuando vos tenés algo para ofrecer, cuando vos tenés algo para mostrarme, ¿cómo juego yo? No, eso, y normalizo, y siempre me sale la moralización, y esto es lo que no se debe hacer, y nada más, o, bueno, veo, aunque tenga una mala palabra, aunque no sé qué, bueno, a ver, ¿qué dice esto, no? ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Eso me interpela, me interroga, me pone en crisis, me incomoda? Es otra parte que voy a mencionar, ¿o no? Y bueno, en esto también, no basta contar con saberes, pues no es solo un contenido a la ELSI, sino también desarrollar capacidades que van a ser particulares en esa relación intergeneracional también, ¿no? Como el acompañamiento, el reconocimiento, la escucha activa, generar esos espacios de escucha. Si no tenemos momentos de escucha, no solo momentos, sino que eso invada un poco la organización escolar o familiar o la que sea, bueno, entonces, ¿por qué esperamos que un momento específico, si les preguntamos algo, eso va a tener su incidencia, ¿no?
y el cuidado, ¿no? de lesotres, al que ahora me voy a hacer algo de referencia. Y luego ir, bueno, la enseñanza mismo de la ESI, ¿no? Es la otra puerta de entrada, en la institución, sea la que sea, no tiene necesariamente que ser educativa. Bueno, el desarrollo curricular y transversal, o sea, no necesariamente tiene que ser un contenido específico. Yo también doy clases en el profesorado del Instituto 19, del profesorado a nivel inicial, donde en el nivel inicial específicamente o centralmente es más transversal que un contenido específico, mucho más. Y en este sentido es que traigo, por ejemplo, aquí, para cuando pensamos en el desarrollo, en cómo lo vamos a transmitir, pero de esta manera, que no necesariamente es un contenido específico, que primero tenemos que partir de una base, partiendo de estos privilegios que mencionaba antes, que las niñas y los niños han sido anulados como sujetos de conocimiento, ¿no? Partir de que hay una injusticia epistémica, habla Miranda Fricker, que es pedagoga feminista, se dedicó a pensar más cómo las mujeres y las disidencias habían resultado anuladas de ese contrato de construcción de conocimiento, ¿sí? Pero yo lo uso, a mí me pareció muy interesante recuperarlo para ver cómo también las niñas han sido apartados de pensarse como parte de esa construcción de conocimiento. Eso que ella habla de la injusticia epistémica son esos justamente aquellos actores que han sido subalternizados, inferiorizados, por considerar que sus conocimientos no son tan válidos como la de los otros. Vamos a decirlo a grandes rasgos. Después ella lo divide en una injusticia testimonial, en cuanto a qué voces se incorporan, y una injusticia hermenéutica que tiene que ver con qué interpretación y quiénes interpretan esto, ¿no? Y efectivamente las niñas no han sido considerados como parte de esa construcción de conocimiento. Es necesario un giro también epistémico, epistemológico, que por ejemplo dé cuenta que para la construcción de un saber, para la construcción de conocimiento, las niñas tienen sus formas particulares y que hay que considerarlos en esa construcción más general o más abstracta, si se quiere, de saberes, ¿no? Y en este sentido también romper con sola la idea de conocimiento. Saberes amplía un poco a la posibilidad de que haya una ecología de saberes, como dice Boaventura de Sousa Santos, por ejemplo, ¿no? Y en este sentido poder valorizar otras expresiones que no se limitan a lo racional, lo esquemático, lo que conocemos, lo esto conocido, que también las pedagogías feministas nos invitan a eso. Bueno, romper con la escisión entre cuerpo, mente, emociones, todo esto sí, y efectivamente cuando invitamos y dejamos entrar a unas pedagogías pedagogías niñas, trato de llamar yo, también van a romper con eso y nos van a traer incluso otras cosas, para no decir que es simplemente lo mismo que dicen las pedagogías feministas. Nos van a traer el juego, nos van a traer la imaginación, nos van a traer que la irracionalidad, porque aparece como forma opuesta a la racionalidad, no es todo lo mismo, que dentro de lo que se opone a la racionalidad, que es tal como la conocemos, moderna, colonial, etc., tenemos múltiples formas de verlo, formas de asir esos saberes, que no son solamente limitados a eso, ¿no? Entonces, poder abrir a eso. Y ahí también el lugar del deseo, ¿no? ¿Quién más nos puede decir el lugar de ese deseo, del deseo, no de los deseos, que las infancias que a veces, ¿no? Uno lo puede leer desde que no, es muy encaprichado, está con esto, que quiere esto. Bueno, es insistir para existir, dice Ana María Fernández también, ¿no? Bueno, entonces a veces esa es la forma que van encontrando algunos sujetos para existir. Y en este sentido, también hay, ahora voy a ir a otra diapositiva que les voy a mostrar y vuelvo, es esta, que a mí me parece central. Hay infancias que aparecen más disruptivas todavía. Nos aparecen de manera que nos incomoda al mundo adulto, a tal punto que no sabemos qué hacer, ¿no? Y esta es la cuestión, por ejemplo, de las niñeces trans, ¿no? Y hace poquito yo la escuchaba a Diana Mafía también, me pareció muy interesante algo que ella dijo, que me sentí totalmente interpelada, y para pensarlo y todo el tiempo hacer algo distinto, es, bueno, las infancias trans merecen ser representadas también en la cultura, ¿no? Si no mostramos este tipo de imágenes, si no las mostramos, bueno, estamos generando una violencia cotidiana que se va a pronunciar y repetir cotidianamente, y eso no lo podemos permitir, ¿no? Y lo decía así, con esta forma tajante, y sí, ¿no? Y ahora, bueno, por ejemplo, se va
a dar la película, ¿no? Yo nena, yo princesa, va a estar... Bueno, eso es central para niñeces trans que puedan ver que hay una imagen representada, que no es solamente la lámina que conocemos, que es nene, y encima nene con pelo corto, nena con pelo largo, con las colitas, encima muy estereotipado, y su cuerpo biológicamente de varón o biológicamente de mujer. No, acá esto nos ha venido a mover el mundo, ¿no? Y decir, ¿cómo puede ser? Rompiendo mitos también, el mito de la ignorancia, el mito de la inocencia, sobre todo de las infancias. ¿Cómo puede ser que a los 2 años un niño o una niña pueda afirmarse de otro género? Eso es impensado, era impensado hasta hace no mucho tiempo, ¿no? Y entonces, por eso son infancias que incomodan, y que qué bueno que incomoden, ¿no? Y yo, por ejemplo, con mis estudiantes, las estudiantes, no mis, me gusta decir, las estudiantes del profesorado, trato de trabajarlo con ellas. Digan ahora también los miedos, qué temores les generan, qué les hace ruido, qué no, porque este es el momento. Después, si no, pueden hacer que esto se reproduzca en violencias cotidianas, y eso no se puede ya permitir, digamos, ¿no? Entonces, saber que si uno ejecuta actos, sea por omisión o por acción, donde margina, ¿no? Donde no solo margina, sino niega la condición de sujeto, la condición de identidad básica, puede generar daños, traumas de por vida. Me voy a meter con cuestiones psicológicas, que no soy psicóloga, pero digo, eso es lo que tenemos que advertir, ¿no? Es bueno, no, o esperar, siempre está el tema de esperemos, más adelante veremos qué pasa. No, más adelante puede ser terrible, desolador y abrumador para ese niño, para esa niña, para ese niño. Entonces, en este sentido, las infancias que incomodan y que por suerte no incomodan. Y ahí les quiero recomendar también que hace poco me puse a leer, por eso a intentar armar todo esto, un texto muy lindo de Marlene Guayar, que se llama un libro, Travesti, una teoría suficientemente buena, y tiene un capítulo que se llama Infancias de Fuego, Palabras de Fuego, perdón, donde recupera esta idea de lo interesante o de captar la potencia de la infancia, independientemente de que sea travesti o no. Ella dice, justamente por eso me interesó, o sea, está buenísimo también, porque dice, es la posibilidad ahí de construir nostredad, dice ella, ¿no? Y no tanto otredad, porque si no siempre estamos generando diferenciaciones, esto es lo otro, esto es lo anormal, o esto es lo que aceptamos porque hay una ley, entonces, bueno, lo aceptamos, pero igual no nos cuesta todavía armar esa idea de lo común y de basarnos en otras formas que no sean solo esto que no logramos comprender en nuestros parámetros. Bueno, la falta de esa imposibilidad de comprensión, ella dice, encontrémoslo en la misma infancia, que tiene una potencia inusitada para crear otro tipo de comunidad, para crear otros lazos, y esta idea de nostredad que les adultes después la borramos y solo pensamos en construir sujetos unos y otros, ¿no? Y cómo lograr eso. A mí me pareció muy, muy interesante. Habla también de la niñez como un pliegue de la subjetividad, ¿no? Entonces, que eso es un modo de pensamiento, eso también como modo de pensamiento distinto. Capaz de una ternura, dice ella, que institucionalmente se mantiene a raya, como algo que es infantil, demasiado inocente, una mariconería, ahora la leo ella. Una sensibilidad de niñita. Y esto último, dice, para deshacer el trabajo de la individuación que tiene atomizados a los sujetos políticos, hay un contratrabajo de creación que tiene que empezar por una y por uno, ¿no? Porque ella llama también a la idea de la infancia que tenemos que volver nosotros y nosotras, ¿no? Y no en el sentido de, bueno, voy hacia la infancia, ¿no? O vuelvo a un pasado, no, esa infancia también me habita. Y ahí hay un autor que dice madurar hacia la infancia, Bruno Schulz, ¿no? Y que es escrito un montón sobre estos temas, y en realidad no sobre esos temas, sino sobre novelas, cuentos, y en ese madurar hacia, es eso, no es volver, es madurar hacia la infancia, esto que siempre creemos que son inmaduros, los niños son inmaduros, las adultas y las adultas, los adultos somos quienes tenemos la madurez, la posibilidad de dar respuesta a todo. Bueno, no. A veces en las infancias también encontramos respuestas, o a veces encontramos más preguntas, con esto que leí al principio, oliendo a lo imprevisible, a pregunta. Y bueno, ¿y qué si nos deja en pregunta? ¿Y qué si nos deja también en esto que decía Lara antes, o que escribía por ahí,
en el chat del estado de infancia. A veces es permanecer en el sinsentido. Y bueno, bancarse, permanecer en ese sinsentido un tiempo. Y eso es lo difícil, lo que nos cuesta mucho, sobre todo a los adultos, ¿no? Perdón, no sé si ya están diciendo algo, si yo me estoy yendo de tiempo. Están diciendo. Fátima, pienso que lo que incomoda viene a decirnos, cambiarnos en algo. Absolutamente, es eso, ¿no? Unas infancias que vienen a posicionarse también de una manera tan afirmativa, tan que no se puede decir, no, esto no le voy a dar cabida ahora, lo veo más adelante. No, más adelante puede ser muy tarde, efectivamente puede ser muy tarde. Bueno, ahí volver un poquito, se me apareció, ahí está. A la otra puerta, que estábamos en la enseñanza de la institución, la organización de la vida institucional, como también puede ser pensada de otro lugar, a partir de rituales, de convivencias que llamen a un diálogo generacional, y no, este es el lugar de los adultos, las adultas, este es el lugar de los niños, y después pensamos por qué hay problemas, o por qué hay violencia, o por qué, y esa parte no la vemos, ¿no? Eso que siempre parece mucho más naturalizado, invisibilizado, esta relación, mucho más que otras, mucho más que otras. Los espacios, cuál es un espacio público, cuál es un espacio privado y quiénes pueden habitar ambos, y revisar los binarismos que aparecen en la cotidianidad escolar, ¿no? Por esto que decíamos también. En lugar del deseo ya hablé, ahora después digo algo de pedagogías niñas, y yo acá lo marqué como episodios que irrumpen las infancias trans, pero en realidad ojalá que algún día no tengan que ser solamente episodios que irrumpen, ¿no? Que no solamente sea cuando aparezca un niño, una niña, un niño que hace su transición, a ver qué hacemos, sino que ya estemos imbuidos de tal perspectiva que nos haga pensar las cosas desde antes de otra manera, ¿no? Me está pasando, les decía, con los estudiantes que están haciendo ahora justamente este año ESI, este taller que dura todo el año, yo en una parte les hago hacer un recurso para trabajar con un nivel inicial, que lo fundamenten, todo. Y si bien durante el año hemos trabajado sobre estereotipos, trabajé en unas clases específicas sobre niñeces trans, y se han quedado interpeladas, han quedado movilizadas con el tema, pero cuando es a la hora de plantear de qué manera esto lo podemos trabajar cotidianamente en los jardines, sea en una clase específica, que no es la idea, pero bueno, o sea, esto, transformando algo de la cotidianidad escolar, aparecen de nuevo, ¿no?, las láminas o la cosa del niño, la niña, y no aparece jamás una imagen como las que les mostré, que acá encima es de un dibujo, que además de hecho, la sugerencia que les decía es, bueno, al menos, que se pueda intercambiar, no sé, que sea más rompecabezas, entonces que eso que aparece como una cara que podría ser de una nena, que está estereotipada en realidad como una niña, bueno, que también pueda tener pene, y sí, y es necesario que empiecen a ser representadas esas infancias, y no solamente cuando encontramos un niño o una niña que está haciendo esa transición. Pensemos antes estas cosas, porque si no, después, ¿no?, esto va a devenir en violencias cotidianas. Y bueno, y el tema de las familias, y ya voy terminando, no sé el tiempo, ¿qué era eso? Uy, re tarde, nos van a matar. Las familias y la comunidad, o sea, lograr el mayor consenso posible, pero partiendo de acuerdos éticos básicos, ¿no? Que estamos desde una ética de derechos humanos que intenta apuntalar libertades humanas y tiene un reconocimiento además normativo, múltiple, que no es solamente la ley de ESI, pero saber que estamos ahí, parados desde ese lugar, y también de garantizar derechos, de reconocimiento de derechos, etc. Y solamente lo último, en relación a los cuidados, bueno, pensarlo tal como es este ciclo, o la denominación de este ciclo, que tiene que ver con pensar los cuidados también colectivos, no solamente los cuidados a nivel familiar, a nivel educativo, bueno, ¿cómo nos damos estos cuidados colectivos, no? Y algunos por eso le llaman la cuidadanía en vez de la ciudadanía, ¿no? En este sentido, de pensar la interdependencia. Bueno, tenía una cosa más para mostrarles, pero creo que ya estamos, bueno, ya está. En relación a las pedagogías niñas, algo dije igual, así que para decir dos cositas al menos, que nos invite estas pedagogías niñas a revisar las formas y contenidos de enseñanza y aprendizaje, y en especial a partir de esta idea de la pedagogía de la incomodidad también, que nos invita a abrirnos a las preguntas de las niñas y adolescentes, aun cuando puedan incomodarnos e interpelarnos en nuestro rol de adultos, como decía antes Lara sobre este tema, ¿no? Dar lugar a lo nuevo, a lo emergente, a la potencia, ya ahí algo de esto ya lo dijimos, pero esto también, la idea de también la ternura del respeto,
que guíen las prácticas pedagógicas. Lo de los cuidados ya lo mencioné, así no voy a... Pero una cosita más les voy a leer y ya con esto prometo terminar. Que es, bueno, esto es para mostrarles que hubo algunas experiencias y me parecían interesantes rescatarlas. Es con ESI, que directamente es parte de grupos de jóvenes, entonces hace una educación sexual integral, efectiva y no adultocéntrica. Estuve mirando, de hecho, bastante el material, súper interesante. Aparecen las voces, las perspectivas, recomendaciones de los jóvenes. Y el otro, donde está mi ESI, que también es un cuadernillo con actividades y todo, pensados por los mismos jóvenes. Ahí dice una escuela de La Plata. Bueno, en realidad les quería leer algo más. Sí, les leo antes que esto, que si quieren lo pueden mirar, es una instalación que hizo Marta Minujín, que se llamaba Rayó el Arte, y para mí de hecho es una artista que tiene mucha perspectiva niña, porque aparece mucho, no solo los colores, no solo otras formas, sino que eso, una artista que irrumpe, que genera algo distinto en el espacio público. Bueno, eso también puede ser una parte de una pedagogía niña. Bueno, y ahí hay una frase que claramente ahí lo dice de Rayuela, de Cortázar, que nos invita a buscar eso que nos perdimos de la infancia, ¿no? No por el sentido de volver a aquel pasado, sino que nos habita también. Pero esto es lo último que les quiero leer, y prometo terminar, que es algo de Freire, para hablar de la idea de revolución niña, dice él, y dice: en mi primera visita a Managua, son en las cartas que hizo con Faúndez, en noviembre de 1979, hablando con un grupo grande de educadores del Ministerio de Educación, les conté cómo la revolución nicaragüense me pareció una revolución de niña. Niña no porque recién llegada, ¿no? Porque a veces también se le puede dar ese adjetivo de, bueno, es niña porque todavía le falta mucho para crecer, ¿no? Está esto. Sino por la evidencia que estaba dando de su curiosidad, su inquietud, su gusto por preguntar, por no temer soñar, por querer crecer, crear, transformar, ¿no? Y esto es lo que entonces marcaría esa intensidad niña, que estaría buenísimo que esté presente en las prácticas pedagógicas, en las prácticas cotidianas,